este es un bulbito con tubo capilar, que está conectado a la parte superior de la válvula en donde hay un diafragma, ahí donde estoy moviendo la mano. Eso es un diafragma, ¿no? O sea que todo este interior de la tapa superior, el capilar y el bulbo, está encerrado ahí. En este bulbo puede haber un gas o puede haber un líquido, no completamente lleno de líquido todo, ¿no? Pero una carga de líquido o una carga de un gas. De tal manera que ese líquido o ese gas, ¿sí?, tiene una respuesta presión-temperatura similar al fluido refrigerante que estoy utilizando para que ingrese al sistema y alimente al evaporador. ¿Bien? O sea que si yo acá, por ejemplo, estoy trabajando con amoníaco como fluido refrigerante, o estoy trabajando con un R404A, algún refrigerante halogenado, lo que fuese, esta válvula termostática se selecciona para ese fluido refrigerante con el cual estoy trabajando. Y esta carga de vapor o de líquido tiene una respuesta similar o igual a la presión y temperatura de saturación que tenga el fluido refrigerante. ¿Bien? ¿Se entendió eso? ¿Qué quiero decir? Que si estoy trabajando con R404A, a cada presión le corresponde una temperatura de transformación de fase para ese fluido. ¿Sí? Bueno, este bulbo tiene una carga de una sustancia que tiene la misma respuesta que el fluido refrigerante que estoy utilizando. Pero siempre, como acá hay líquido y vapor o un gas solo encerrado acá, siempre esa respuesta de presión es en función de la presión de saturación o de transformación de fase que le corresponda a esa temperatura. ¿Bien? Eso es lo que estoy significando. Aumenta la temperatura de este bulbo, aumenta la presión. Disminuye la temperatura de este bulbo, disminuye la presión que genera este bulbo, que está alojada acá arriba de este diafragma. O sea que ejerce esa fuerza que acá dice P1. P1. Permitiendo que este diafragma pueda flexionarse hacia abajo. Y tiene vinculado un eje que actúa sobre el orificio calibrado. Cuando este diafragma baja un poco, se arquea, este eje que está vinculado se abre y abre el pasaje del orificio calibrado y circula fluido refrigerante. Ahí, en este orificio calibrado, obviamente es donde se produce la expansión del fluido refrigerante. Porque acá, en esta cañería de entrada, que sería esta, lo vengo alimentando con un fluido a alta presión, ¿verdad? Presión que viene del lado del condensador. O sea que acá se produce la caída de presión y por ende, en forma instantánea, la caída de temperatura de ese fluido refrigerante. Y por la parte de abajo del diafragma, ¿sí?, se coloca normalmente un tubito, que están viendo acá, que se vincula con el interior de la cañería de salida del evaporador. ¿Sí? O sea, se agujerea y se pone este tubito. Con lo cual, la presión que hay acá en el tubo de salida del evaporador se transmite y queda alojada acá abajo. Esa presión tiende a hacer una fuerza de empuje hacia arriba, tendiendo a cerrar el orificio calibrado. ¿Bien? Uno puede pensar que cuando se produce la expansión, ya acá, desde la salida de la válvula termostática, pasa por un distribuidor de líquido, que ahora se los voy a mostrar cómo es, y alimenta al interior de todos los circuitos del evaporador. Uno podría pensar que si bien todo sistema tiene una pequeña caída de presión o una caída de presión, vamos a suponer que todo el interior del equipo hasta su salida, la presión varía muy poquito. ¿Bien? Es como si fuese una presión constante.
aunque no lo es, pero para dar esta explicación. Y también, en el sentido de cierre del orificio calibrado, está la fuerza de un pequeño resorte, que tiende a hacer fuerza hacia arriba. Esa tensión de ese resorte yo la puedo regular, un poco más tensión o un poco menos de tensión, mediante un tornillito que tiene la válvula acá al costado, que yo moviéndolo le puedo dar registro a ese resorte. ¿Bien? Ok. Entonces, supongamos esto. Tengo conectado todo el tubo de presión, el capilar, y la válvula está abierta. Bien, ingresa el fluido refrigerante, acá se produce la expansión, al igual que ocurría con la válvula mecánica, y se produce la caída de presión, supongo desde presión de condensación a presión de evaporación. Obviamente hay un enfriamiento instantáneo del fluido más un efecto flash de expansión propia del refrigerante que me da ese determinado título. Hay una fracción de vapor que se genera acá, ¿bien? Y ingresa a alimentar al evaporador. Obviamente el líquido que acá se expandió está en condición de líquido saturado a baja presión y a baja temperatura. Con lo cual, si está intercambiando calor con una corriente de aire a mayor temperatura, por supuesto, va a enfriarse esa corriente de aire y el fluido refrigerante va a captar esa energía y se va a evaporar a temperatura constante. ¿Por qué? Porque acá la presión es constante. Bien, supongamos que acá a la salida del evaporador, este colector donde está apoyado este bulbo, el líquido sale como vapor saturado. Bien, entonces esa presión, que es la presión de evaporación, se transmite por acá, abajo del diafragma. Y el bulbo, que está tocando por fuera, apoyado, ¿no?, y encintado, está tocando la cañería, copia esa misma temperatura. Y obviamente, como les expliqué hace un momento, esa temperatura va a generar una presión determinada en función de esa temperatura, pero que va a coincidir con la que hay en el interior del tubo, porque yo dije que en el interior del tubo en ese momento está el fluido en condición de vapor saturado, con lo cual se genera la misma presión. ¿Me siguieron el concepto? You are now unmuted. Sí, profe, se me complicó para desmutearme, pero sí. ¿Con qué se te complicó? No, para desmutearme, porque te tenía en You pantalla are now completa y muted. queda Bien, el circulito chiquito de bien. muteo. A ver, ¿qué quiero decir? En la válvula de expansión, previa a la válvula de expansión, tengo un líquido saturado, ¿sí? Acá, en la entrada, viene por la cañería, un líquido saturado a alta presión y alta temperatura. ¿Podría ser esta condición? Por ejemplo, ponele. Yo acá abrí algo, un diagrama pH para un refrigerante R22 que hoy ya no se usa más, pero bueno, estoy en esta condición. Y supongamos que el compresor, gobernando la presión en el interior del evaporador, el compresor está conectado acá, ¿no? No pegado, pero te quiero decir vinculado con esta cañería de salida del evaporador. Gobierna una presión de evaporación baja. Bien, suponete que le corresponda esa presión a una temperatura de evaporación de menos 10 grados centígrados. Acá yo tengo la isoterma de menos 10. ¿Se ve bien? Sí, sí. Macanudo. O sea que la expansión de 30 grados centígrados, que es una presión de casi 12 bares, en ese orificio de la válvula termostática, cae acá. Y ahí tengo un título del orden de 0.22. O sea que esa expansión produce que el 22% del líquido se haya evaporado. Y el otro 78% queda como líquido saturado
a menos 10 grados centígrados. Y el 22% se transformó en vapor a menos 22 grados centígrados. ¿Bien? Toda esta recta que estoy dibujando acá, que es la expansión, ocurrió acá, en este punto, que es el orificio calibrado de la válvula de expansión. ¿Bien? Ahora, si yo digo, me voy al final del evaporador, estaría acá, y digo que el vapor sale justo a la salida como un vapor saturado. ¿Sí? O sea que va a tener una presión de, acá la estoy viendo, acá la estoy viendo, esa presión, a modo de ejemplo, 3 bares y medio. ¿Correcto? Ahora, el bulbo que está por fuera del caño, prácticamente está copiando esa temperatura. Y va a generar también, por ende, porque siempre da como respuesta una temperatura de transformación de fase, porque dentro del bulbo hay líquido y vapor en conjunto, siempre en equilibrio, o en su defecto un vapor que cumple con esa característica, esa condición, también está generando una presión de 3 bares y medio. Con lo cual, 3 bares y medio hacia arriba, 3 bares y medio hacia abajo, esta válvula es como que estaría cerrada en ese momento. Pero aparte, hay un resorte que hace una pequeña fuerza hacia arriba también y me asegura que esa válvula está cerrada en esa condición, que se cerró. ¿Bien? Ahora, comprendan esto. En el evaporador, ¿sí? Si el fluido refrigerante sale, de acá podría salir como un vapor húmedo, ¿sí? Podría salir como un vapor húmedo, el fluido refrigerante, donde yo me estoy moviendo, podría salir como un vapor saturado, o podría salir como un vapor levemente sobrecalentado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo donde estoy moviendo la X, serían las 3 posibilidades que pueden existir. Ahora, si nosotros observamos esto, ¿cómo es la presión siempre ahí? Aunque esté dentro de la campana, en la línea de la campana o fuera de la campana. Constante. Constante. O sea, ¿qué quiero decir? Que aunque el vapor esté a la salida como un vapor saturado, o hubiese sido un vapor sobrecalentado, ¿eso qué significa? Que el vapor, por ejemplo, la última gota de vapor se consumió acá, pero después sigue caminando el fluido en fase de vapor, pero todavía está frío. O sea que el vapor frío, como un gas, puede intercambiar calor con el aire que está a mayor temperatura. Y el vapor, ahí sí, puede aumentar su temperatura gracias al calor sensible del vapor y sumar 2, 3, 4 o lo que fuese grados centígrados de calentamiento. Sería un vapor levemente sobrecalentado. Pero cuando sale de la cañería, sigue teniendo la misma presión. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Queda claro? Vamos, muchachos, ¿queda claro? Mirá, esta es la entrada del refrigerante. Este es justo la salida. Todo esto es una serpentina, pero enderecé el caño. Si yo acá tengo una gota grande de refrigerante que va viajando, a medida que va viajando se va consumiendo, ¿verdad? Va desapareciendo el líquido y cada vez más vapor, ¿ok? Si acá se consume la última partícula de fase líquida, quedaría justo todo como un vapor saturado, ¿verdad? Y todo este proceso se hizo a presión constante, obviamente, y a temperatura constante. ¿Sí? Bien. Sí, ya entiendo. Ahora, si la última gotita se terminó de evaporar acá,
y todo ahora el refrigerante está en fase vapor, hasta acá yo puedo decir que la temperatura se mantuvo constante, la presión también, porque siempre hay líquido y vapor en conjunto. Por ende, la temperatura de transformación de fase es constante, ¿ok? Pero si el vapor sigue caminando e intercambiando calor con el aire, aunque acá la presión siga siendo más o menos constante, el vapor va a aumentar su temperatura, porque ya no hay líquido en presencia de él. Entonces el calor lo absorbe aumentando su temperatura gracias al calor sensible. ¿Se entiende? Sí. Entonces acá, al final de la cañería, puede salir como un vapor levemente sobrecalentado, en 4, 5, 8 grados centígrados, aunque la presión en el interior del tubo sigue siendo la misma. ¿Bien? Pero si acá me aumentó la temperatura del vapor en un determinado valor, el bulbo que está apoyado acá fuera de la cañería no está captando presión el bulbo está copiando la temperatura que tiene el caño, y ahora la temperatura del caño aumentó porque aumentó la temperatura del vapor, y ya no está tomando más una temperatura como si fuese la temperatura de evaporación que hay acá, sino una temperatura un poco superior, 4, 5, 8 grados centígrados más, pero como respuesta da un valor de presión equivalente a esa temperatura. O sea que si el vapor está a menos 10 y aumentó su temperatura y es un vapor sobrecalentado, como me estoy moviendo yo acá, ¿sí? Suponete que estoy ahí en la isoterma de 0 grados centígrados, que está dentro del caño está a 0 grados centígrados, pero sigue estando a la misma presión. Pero el bulbo que está tocando el caño por fuera captó esa temperatura, 0 grados centígrados, y da como respuesta, miren el mouse cuando se mueve, y da como respuesta una presión como si fuese la presión de transformación de fase a esa temperatura. ¿Lo ven? Que obviamente es mayor que esta presión. ¿Me siguieron? Y se te cortó un poco ya lo último que cuando dijiste lo de moviste el mouse. Ahí se cortó un poquito. Estoy acá, ¿no? Y dije, aunque en el interior del caño sigo estando a 3 bares y medio de presión, la temperatura del vapor aumentó a 0 grados, pero sigo estando a 3 bares y medio en la tubería. Pero el bulbo que está tocando la tubería por afuera está sensando 0 grados centígrados, y adentro del bulbo hay líquido y vapor. ¿Y qué me va a generar? Me va a generar una de respuesta, una presión equivalente a la temperatura de transformación de fase a 0 grados centígrados, que es de, miren acá, que es de, por ejemplo, casi 5 bares, como que es 1,5 kg por centímetro cuadrado más grande que la presión que hay dentro del tubo. ¿Y eso qué pasa con eso? Esa presión se está transmitiendo acá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Esta presión o esta fuerza, ahora que es de 5 bares, le gana a esta que es de 3,5, más la presión que puede originar el resorte hacia arriba, y la válvula se abre. En definitiva, este resorte, la tensión que hace este resorte, está regulando lo que es el sobrecalentamiento del vapor a la salida del evaporador. ¿Bien? Y de esa manera la válvula controla que no salga refrigerante en fase líquida. Porque ahora la válvula se abrió, inyecta más líquido hacia el evaporador. Pero si el refrigerante empieza a querer asomarse por la salida, ¿sí? El bulbo se empieza a enfriar y estos dos empujan para arriba porque le ganan a la presión que se genera el bulbo y cierran la válvula. Con lo cual el refrigerante se achica en la alimentación y vuelve para atrás. Juega un poquito y se queda estabilizada la válvula regulando exactamente la cantidad de refrigerante para que no salga
líquido del evaporador y salga con un pequeño sobrecalentamiento con respecto a la temperatura de saturación. ¿Quién la determina? La regulación que yo le doy a este pequeño resorte mediante un tornillito que tiene la válvula acá afuera. ¿Bien? ¿Se entendió? No, el resorte exactamente hace lo contrario. Me permite regular el sobrecalentamiento del fluido refrigerante a la salida del evaporador. ¿Bien? ¿En cuánto? Más o menos 6, 7, 8 grados centígrados. Un pequeño resorte. ¿Se entendió? ¿Eh? A ver, vamos a hacerla sencilla. De acá sale vapor saturado. ¿Sí? Estoy trabajando con R22. Si sale vapor saturado, ponele que estoy trabajando a una temperatura de grabación de menos 10, como estoy acá, la presión es de 3 bares y medio. ¿Sí? El bulbo que está afuera, ¿qué temperatura está captando? Menos 10 grados centígrados. ¿Qué respuesta de presión genera? 3 bares y medio. 3 bares y medio hacia arriba, 3 bares y medio hacia abajo, pero me aparece un resorte que empuja hacia arriba, ¿quién gana? Los de abajo, la válvula está cerrada. ¿Bien? La válvula se cierra. Hay ingreso de refrigerante, ¿sí? Entonces está circulando, hay poco refrigerante y ponele que a mitad del recorrido de la cañería se evaporó, pero sigue trabajando el vapor, sigue recorriendo el vapor la cañería. Y ahí sí toma temperatura porque no hay fase líquida al lado de él. Y se calienta 4, 5, 8 centígrados. La presión acá, en el tubo, sigue siendo 3 bares y medio. Pero el bulbo ahora capta la temperatura del vapor, que se sobrecalentó un poco, ¿sí? Suponete, se sobrecalentó 10 grados centígrados, por decir una cosa. Y el bulbo, ¿qué respuesta va a dar de presión? Esta, 5 bares. ¿Sí? Aunque a la salida del evaporador siga habiendo 3,5. Entonces, ¿qué tengo? 5 bares hacia abajo, 3 bares y medio hacia arriba y medio bar del resortito hacia arriba. ¿Quién gana? La presión que genera el bulbo. ¿Qué hace? Abre la válvula e inyecta más refrigerante porque está saliendo muy sobrecalentado. ¿Bien? Cuando la sobretensión que genera el bulbo que está arriba iguala a la del resorte, ahí se mantienen parejos porque se empatan las presiones o las fuerzas por arriba del diafragma y por abajo del diafragma. Y así trabaja en forma automática esta valvulita. Bien, acá ven unos cortes de válvula termostáticas con sus bulbos. Ven que tiene un capilar el cual yo puedo extender porque la válvula va fija con cañería. Este tornillito que ven acá es el que me permite sacar ese taponcito y mediante una llavecita regular, girarlo y darle tensión al resorte que está acá adentro, abajo del diafragma. Y este cañito que ven acá, como que está para roscar, es el tubito que se pone para compensar la presión a la salida del evaporador. Esto se suelta, se desenrosca y se apoya hasta la salida del evaporador. Upa. Que acá se ve en esta foto. ¿Bien? ¿Qué tengo? El caño de líquido que viene del recibidor. Ingresa la válvula termostática de expansión, la salida de la válvula termostática de expansión. Después siempre se pone un distribuidor de líquido, que es un cono con una sola entrada y un montón de salidas, iguales a la cantidad de circuitos que forman parte del evaporador. ¿Bien? Y este es el caño colector de salida. Y acá ven el cañito que compensa presión, pinchado en el colector
de salida del evaporador. Y ahí, a la salida, está desenroscado el bulbo, ahí ven el capilar, y el bulbo está apoyado ahí, captando la temperatura del fluido refrigerante que está circulando por ahí dentro. ¿Bien? Ok. ¿Cómo se seleccionan las válvulas? Bueno, al igual que la válvula termostática de expansión o de una válvula solenoide, bien, el fabricante nos brinda tablas para un determinado fluido, su selección de válvulas y diferentes modelos de válvulas termostáticas, ¿sí? Y en función de la caída de presión antes y después de la válvula termostática, la capacidad de evaporación, por decirlo así, o la capacidad de frigorífica que va a tener la válvula termostática indicada acá en la tabla. Bien, obviamente, fíjense que para un mismo modelo voy a tomar el último. Voy a tomar el último. A medida que aumenta la caída de presión a la entrada y a la salida de la válvula, se entiende que más refrigerante va a pasar por la válvula, ¿verdad? Porque hay una caída de presión más grande para un mismo orificio, obviamente es proporcional a esa caída de presión. Entonces miren cómo va aumentando la capacidad de la válvula termostática. ¿Ven? Con 12 bares, con 14 bares. Entonces yo digo, ¿con qué presión de evaporación estoy trabajando? ¿Con qué presión de condensación? Ese más o menos es mi delta P con que va a trabajar la válvula. Busco un valor aproximado acá de esa caída de presión y busco la capacidad que requiero y selecciono la válvula adecuada para mi necesidad. Bien, obviamente esto está dado para una determinada caída de presión, ¿no? O sea, un líquido en determinada condición antes de la válvula de expansión y contando cómo es el final del recorrido de ese fluido refrigerante. Con ese dato yo calculo o saco, o el fabricante me está indicando, cuál es la capacidad de la válvula. Si sabe el fabricante que con 10 bares eh, esa válvula atraviesa un determinado caudal másico y yo digo que si la válvula vos la vas a alimentar en esta condición y va a salir en esta condición, tengo esa diferencia de entalpía. Como el caudal másico lo conozco yo, el fabricante, multiplico caudal másico por esa variación de entalpía y te escribo una determinada capacidad frigorífica en mi tablita para que vos la selecciones. ¿Estamos de acuerdo? You are now Sí, unmuted. Y vos fijate que estas You are now tablas muted. vienen en función de, ¿ves? Temperatura de evaporación 0, menos 10, y después tenés más, esto es una copia de algo chiquitito, ¿no? Después tenés menos 20, menos 30, menos 40, y vos te metés en la temperatura de evaporación que vas a trabajar. Calculás el delta P con respecto a eso. Y seleccionás la válvula que corresponde. Una cosa muy, muy sencilla. No se mareen ahora con nada porque esto es una reverenda pavada. ¿Sí? Uno cuando hace un ejercicio y se pone a practicarlo, es relativamente súper sencillo. ¿Bien? Ok. Después, ¿qué elementos tenemos también? Bueno, tenemos controles de nivel. Controles de nivel de líquido. Estos controles los utilizamos cuando nosotros tenemos la necesidad de que dentro de un recipiente o necesitamos hacer algo y controlar que haya un nivel de refrigerante constante dentro de algún recipiente, utilizamos controles automáticos. ¿Bien? Y son de diferente tipo los que le echamos mano. Hay del tipo termostático, hay del tipo de boya, ¿m? De baja o alta presión, y después hay comandos eléctricos o electrónicos. Los controles de líquido termostáticos no son muy usados porque son estos bastante caritos. ¿Pero en qué consiste? Mira, consiste como si fuese una válvula termostática de expansión. ¿Lo ven? Es recontra similar.
la construcción que tiene. También tengo un tubito capilar y tengo un bulbo. Pero este bulbo, a diferencia del otro, que yo lo apoyo, bien, lo apoyo y copia temperatura, el de la otra válvula, este bulbito, es como que está metido en un núcleo, en un buen cilindro de hierro grueso, a modo de vaina, y esa vaina tiene una resistencia eléctrica de baja tensión. ¿Lo ven? Un bulbo, un cacho de fierro hueco, donde va el bulbo, pero aparte hay un cablecito eléctrico para alimentar una resistencia eléctrica que está ahí. ¿Y cómo trabaja esto? Esta válvula termostática, perdón, esta válvula, digo bien, termostática, se conecta a la línea de alta presión, a la cañería de líquido de alta presión. Se expande el líquido cuando pasa por acá y con un cañito agujereo el tanque y alimento al interior del tanque. Y esto lo desenrosco y este macizo, esta vaina de hierro grueso, agujereo el tanque, sueldo esta vaina, la sueldo al tanque a donde quiero que el nivel se mantenga constante y después meto la vaina, el bulbo calefaccionado adentro de la válvula. ¿Y esta válvula cómo trabaja? Bien, si el bulbo está conectado, perdón, si la resistencia está conectada, genera una pequeña carga de calor. ¿Sí? Si este bulbo que está en el interior del tanque, el fluido refrigerante líquido lo toca, ¿sí? Toda esta vaina se enfría. No importa si el líquido está a 30 grados centígrados o a menos 30 grados centígrados. El hecho de que el líquido toque, ¿sí?, a la vaina que está soldada y metida dentro del tanque, hace que se enfríe o ese efecto de enfriamiento gane a los pocos watts que tiene la resistencia calefactora. El bulbo se enfría y cuando se enfría cierra la válvula de expansión. Si el líquido baja de nivel y el bulbo queda tocando vapor, no importa si está a 30 o a menos 30 grados centígrados el vapor dentro del tanque, como el vapor es un muy mal conductor del calor, gana la calefacción que tiene la resistencia eléctrica, calentando el bulbo y abriendo la válvula. O sea que esta válvula trabaja en forma automática. Si el nivel sube, toca el bulbo, se cierra. Si baja, se abre y siempre está a nivel constante el fluido refrigerante dentro de ese recipiente. Como se produce una expansión acá, ¿sí?, la temperatura que tenga el líquido, acá hay una caída de presión, como si fuese también la de la válvula termostática de expansión, la temperatura del fluido refrigerante será que corresponda a la presión a la cual está conectado este tanque del lado de los compresores. ¿Bien? ¿Se comprendió? You are now unmuted. Sí, creo que sí. En- en- no, ¿qué quiero decir? El líquido es buen conductor del calor comparado con el vapor. ¿Sí? Bien, entonces, cuando hay vapor, por más que esté frío, a este bulbo no lo enfría demasiado porque hay una pequeña resistencia que está calefaccionando dentro. Y gana la resistencia eléctrica. ¿Me seguís? Ahora, si este está tocado por líquido, lo enfría porque ese efecto de enfriamiento, ¿sí?, aunque el líquido esté a 20 grados centígrados o 30 grados centígrados, vence, ¿sí?, en la calefacción que está realizando esta pequeña resistencia eléctrica. Bien.
Y porque estas válvulas están diseñadas y están en funcionamiento hace décadas. O sea, obviamente que no pones cualquier cosa. Esto lo vende el fabricante. ¿Sí? No recuerdo, si no te agarro después un manual y te digo de cuántos watts es la resistencia esta. No es una resistencia de 1 kilowatt, es una pequeña resistencia. ¿Sí? Pequeñita. Bueno, este es un elemento para mantener el control, un nivel constante. Obviamente, si yo sé, como esto es como una expansión también, cuál es la potencia frigorífica que me está consumiendo esto, o sea, a qué obedece la cantidad de líquido que tiene que ingresar ahí, porque se va a consumir, lo veo como una capacidad frigorífica y lo calculo en forma similar a como si fuese una válvula termostática de expansión. ¿Sí? Yo tengo que conocer, obviamente, cuál es el consumo de fluido refrigerante que va a requerir ese tanque, ¿no? Para que ingrese y no se vacíe. Porque si se consume más rápido de lo que entra, el tanque se va a vaciar. Si entra más de lo que se consume, no se va a rebalsar, porque cuando llega a su nivel, la válvula se cierra. ¿Entienden? Sí. Bien, o sea, mientras sobre yo puedo regular, si me falta no puedo hacer nada. Después, los otros tipos de niveles que existen para regular son los tipos boya, mecánicos, los flotantes, los que se denominan válvulas flotadoras de baja o de alta presión. ¿Qué es? Es un flotante, es una boya con un brazo, ¿sí? Que tiene movimiento y ese brazo en el movimiento abre o cierra un orificio calibrado. Como si fuese el flotante de la mochila del baño, exactamente lo mismo. ¿Bien? ¿Y en qué consiste este elemento que es puramente mecánico? Consiste en una carcasa con una brida de entrada, en la cual, esta brida de entrada es esto, en la cual hay un brazo y un flotante colocado dentro. Esto tiene dos cañerías, una superior y una inferior, que yo mediante caños la sueldo al tanque y a la altura donde quiero mantener un determinado nivel. O sea, queda comunicado como vaso comunicante, ¿verdad? Y el líquido que se va a expansionar dentro del tanque, la cañería, al igual que la otra válvula, viene al elemento, ¿sí? Se conecta acá en esta cañería, o sea que acá viene el líquido a alta presión y alta temperatura. Bien, si no hay líquido en el tanque, esta boya está caída, está baja, y al caerse abre un pequeño orificio calibrado que hace de válvula de expansión. O sea, el orificio calibrado lo tiene incorporado este elemento, al igual que la válvula termostática y la válvula que mencionamos recién. Tiene incorporado su propio orificio calibrado. Ahí. Entonces, si el flotante está caído, el líquido puede ingresar por acá, atraviesa, se expande acá, el vapor originado por la expansión se va por el cañito superior y el líquido cae hacia abajo y se va por este cañito inferior. Obviamente que mediante el cañito inferior alimenta el tanque, ¿bien? Está en vaso comunicante. Cuando el nivel en el tanque sube, también sube en el interior de esta carcasa. El flotante se levanta y cierra este orificio calibrado mediante ese punzón y no ingresa más líquido, como si fuese la bollita o el flotante de la mochila de mi baño. ¿Bien? ¿Comprendido? You are now unmuted. Sí. Muy bien. Y You are now después, muted. a ver, esto tiene incorporado el control de nivel y la válvula de expansión. Es todo mecánico. ¿Bien? Esto solito funciona solo. No necesita de nada eléctrico para funcionar. Lo puede tener, pero no lo requiere. Este tampoco. ¿Sí? O sea, si sube el nivel, se cierra solo. Bacanudo. Y después tenemos, perdón. Y como esto tiene acá incorporado un orificio calibrado, que es como si fuese
nuestra válvula de expansión. Obviamente, también seleccionamos todo este elemento mecánico, pero básicamente este orificio calibrado, como si fuese una válvula de expansión. ¿Bien? O sea, para un determinado refrigerante y una determinada caída de presión entre la entrada y la salida de la válvula, que vendría a ser el antes y el después del orificio calibrado, cuál es la capacidad frigorífica que está relacionada con ese orificio calibrado. Aunque la carcasa, donde está armado todo, y el flotante, es todo lo mismo, son iguales. O sea, se cambia el orificio calibrado. ¿Bien? ¿Queda claro? Sí. You are now unmuted. You are now muted. Y aparecen tabla de selección y alguna tabla para algún factor de corrección por si hay alguna condición de trabajo que no coincide con la nuestra con respecto a la que haya indicado el fabricante en su tabla nominal. Y después tenemos controles de nivel del tipo eléctricos. Estos controles de nivel lo que hacen es únicamente conmutar un circuito eléctrico. Es un conmutador. No tienen capacidad frigorífica. Abren o cierran un platinito eléctrico. Nada más. ¿Bien? ¿Y en qué consiste? Consiste en una carcasa con dos conexiones de cañerías, una acá y otra acá, que esa conexión me sirve para soldar todo este elemento a un recipiente, a un tanque, y sueldo y lo dejo fijo en vaso comunicante a la altura que yo quiero que se mantenga el nivel de líquido dentro del recipiente. ¿Bien? Y dentro de esta carcasa hay una boya acá, una boya, un flotante. ¿Qué es esto que están viendo ustedes acá? El cual tiene una varillita soldada, esa boya, y en la punta tiene un cachito de hierro, un núcleo magnético, un pedacito de hierro. Y eso, todo este elemento, está vinculado. O sea que si el flotante sube, obviamente sube la varillita y el núcleo magnético. Ese núcleo magnético se mueve acá adentro de una vaina, porque todo el sistema es estanco, ¿verdad? No va a estar comunicado con el medio exterior, porque adentro hay todo refrigerante. Esta vaina que ustedes ven acá es esta que ustedes pueden ver afuera, que pueden ver acá en la foto, ¿bien? Una vaina antimagnética, tipo acero inoxidable. Y este núcleo con la boya está acá. Si el nivel de líquido entra a la carcasa, hace levantar o bajar la boya. Por ende, este núcleo magnético se mueve por acá adentro. Sube o baja. Cuando el núcleo está alto, ¿qué hace? Acá hay un bracito que en la punta tiene un imán. Si el núcleo magnético llega acá arriba, este imán choca contra el caño, porque pivotea acá. Es atraído y se mueve. Y al moverse, ¿qué hace? Tiene un bracito acá en una cajita eléctrica donde conmuta un switch eléctrico, un platino. Abre o cierra un circuito eléctrico. Nada más. ¿Bien? ¿Se entendió? You are now unmuted. Sí. Bien. Obviamente now el muted. tema es qué pepino hago con esa conmutación eléctrica. Abro y cierro un circuito eléctrico para alimentar a alguien. Obviamente, este cablecito eléctrico estará en serie con una solenoide, ¿m?, que alimenta una bobina. ¿Qué va a hacer esto? Y una solenoide en donde va a pasar líquido refrigerante. Por eso la denomino solenoide de líquido. Y acá conecto la cañería que viene con refrigerante a alta presión. Después de esta solenoide pongo una válvula de expansión manual. Acá se produce la expansión del refrigerante, caída de presión, y el líquido ingresa a baja presión, obviamente, y temperatura, adentro del tanque, inundándolo. ¿Se acuerdan que hablamos de la válvula de expansión manual? Sí. You are now unmuted.
¿Y qué dijimos al empezar la clase? Esta es media estúpida, ¿verdad? No regula nada, es piñón fijo. Entonces, ¿yo qué hago con esta You are válvula? now Esta muted. válvula es la que coloco ahí, en compañía, con un control de nivel eléctrico, una solenoide y esta válvula de expansión. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Esta válvula de expansión, según la época del año, puede regular un poquito más o un poquito menos de caudal, pero nunca, no es automática. Entonces, yo lo que no puedo permitir es que si sé el consumo que voy a tener, ¿no? de refrigerante líquido, el consumo que va a tener el tanque, quedarme corto con la apertura de esta válvula de expansión, porque si se consume más de lo que yo permito entrar, porque esta la tengo un poquitito cerrada, esto se me va a ir disminuyendo el nivel de líquido que tiene el tanque y hasta se podría quedar vacío, ¿sí? Porque el consumo es más de lo que entra. Entonces yo esta válvula la dejo con exceso abierta de lo que requiero. Ponerle un 50% más de lo que sería necesario la apertura, la dejo abierta, no importa. Pero ¿cuál es el problema? Si esto ingresa más de lo que consume, este señor me lo detecta, porque llega a nivel y le cierra eléctricamente el paso a la válvula de expansión manual, con lo cual no ingresa refrigerante al sistema, ¿bien? Y queda al nivel de trabajo que yo quiero. Baja un poco el nivel, esto cierra el platino, abre la solenoide de líquido, ingresa de vuelta al líquido, expandiéndose, sube el nivel, esto corta, abre el platino, cierra la solenoide y así te tengo toda la vida jugando, abriendo y cerrando, manteniéndome el nivel constante de ese recipiente. ¿Se entiende? You are now Sí. unmuted. Bien. Lo que You are estoy now muerto es si ingresa menos de lo que necesito. Ahí no me pidas maravilla, pero no es un problema menos. Regulaste vos la válvula demasiado, la cerraste demasiado, tenés que abrirla más. ¿Y cómo te das cuenta? Y en la práctica te quedaste parado al lado mientras está trabajando y ves que siempre lo que entra le gane al consumo. ¿Bien? Y la dejas regulada de esa manera. No es que pones un caudalímetro para ver con exactitud lo que consume y la abrís un poquito más. No, lo haces a mano, con experiencia, un poquito de experiencia, la dejas regulada en forma sencilla. Y después tenemos controles de nivel que decimos que son del tipo electrónicos, ¿no? Que son las varillas. Estas varillas, en definitiva, lo que me dan como señal de respuesta son corrientes, de pequeñas corrientes de miliamper, ¿verdad? 4 o 20 miliamper normalmente. ¿Y en qué consisten estos elementos? Bien, pueden ser del tipo, estas varillas, del tipo capacitivos o del tipo conductivas, ¿sí? O inclusive de señales de eh, pulsos impulsos de velocidad, ¿no? Golpes de... Ay, se me fue la palabra, perdón. Bueno, ya se me va, ya lo voy a recordar. Bueno, en definitiva, ¿qué son? Es una varilla que tiene un cátodo y un ánodo, como quien diría, como respuesta, un emisor y un receptor, una varilla central y un tubo que la aloja a esa varilla, ¿sí? Y las cuales están conectadas eléctricamente. Y en función de la longitud de varilla que está mojada, ¿sí? Voy a tener una respuesta entre 4 o 20 miliamperes, ¿verdad? Yo lo que estoy censando es mediante una señal de impulso, una señal eléctrica entre una varilla y la que lo rodea, que no están vinculadas una a otra, si tengo un líquido conductor de electricidad, en función de la longitud de varilla que está mojada, tanto emisora como receptora,
me dará una respuesta de una señal de corriente, ¿sí? Esto, mediante un dispositivo electrónico, da una señal normalmente entre 4 o 20 miliamperes, ¿sí? Si toda la longitud de la varilla estaría seca, normalmente da una respuesta de baja corriente, 4 miliamperes. Y si estuviese toda mojada, ambos, me va a aumentar la corriente, ¿no? Normalmente en el orden de 20 miliamperes. Y yo de esa manera sé qué longitud de varilla está mojada y por ende tengo una idea de cuál es el nivel que existe de líquido en el interior de un recipiente. ¿Bien? Eso sería capacitivo. El conductivo sería poner 2 o 3 varillas, ¿sí? Y vinculadas, suponete que pongo 2 varillitas separadas, pero a cada varilla la alimento con un positivo y con un negativo de tensión eléctrica. Bien, cuando entre las puntas de esas 2 varillas hubiese un líquido, tengo una varilla y tengo otra varilla, ¿sí? Y yo tengo alimentada con tensión estos dos extremos de varilla. Si esto está en el interior de un recipiente y acá tengo líquido entre una y otra, va a producir una pequeña continuidad, ¿sí?, de pasaje eléctrico, si este líquido es conductor, obviamente, y yo voy a saber que el nivel de líquido, por ejemplo, está sobrepasando un determinado nivel. No me dice dónde estoy, pero me dice que estoy por debajo o por arriba de ese nivel. Bien, mediante varillitas. Los que más se utilizan son los del tipo capacitivo, estos que se mojan. O los que tiran un pulso de onda, que rebota en el interior en un tubo, le dan un pulso, choca contra la superficie y vuelve, y yo tengo una idea de cuál es la longitud de líquido que hay en el interior de un tanque. Bien, los puedo colocar mediante una cupla en el interior del tanque o mediante 2 cañerías en vaso comunicante, tener un tubo cerrado y ahí en la parte superior roscar mi elemento sensor, mis varillas. ¿Bien? ¿Se comprende? You are now unmuted. Bien. También está colocado, en este caso You are now muted. que yo estoy mostrando acá, en vaso comunicante. Acá no, acá le puse una cupla a la parte superior del tanque de acero y rosqué esta varilla que viene con rosca, la rosqué y la metí en el interior. Después también tenemos niveles, ¿sí?, que son mecánicos, ¿bien? Se colocan en vaso comunicante con los recipientes, pero ¿qué tienen? Un vidrio bien aislado para soportar alta presión que me permite observar cuál es el nivel que existe en el tanque. O sea, es un nivel visual. Mediante un vidrio yo puedo ver dónde está el nivel de líquido en este visor que está en vaso comunicante con el recipiente, conectado en su parte superior y en su parte inferior. Por ende, veo el nivel de líquido. No regulo nada, no hace absolutamente nada. Yo voy y miro y veo el nivel de líquido que existe en ese tanque. No controla nada. Bien, simplemente observo. Ese tipo de visor también vienen para, especialmente cuando trabajamos con fluidos halogenados, o sea, los que se denominan tipo freones, vienen unos visores que se ponen en línea con la cañería y me permiten ver la circulación de fluido refrigerante en el interior de la cañería. Son de este formato, ¿ven? Tiene un vidrio acá y se pone en línea con la cañería que yo quiero observar. Obviamente son para cañerías hasta un pequeño diámetro, ¿verdad? Un pequeño diámetro vendría a ser hasta 1 pulgada más o menos, después ya no vienen de estos más grandes. Y son, si para halogenados, ven, por ejemplo, son de material de aleación de bronce. Este no lo podré usar con el amoníaco porque sería atacado. Se usa especialmente para refrigerantes del tipo halogenado.
¿Y qué ventaja tiene? Tiene un vidrio templado que, si bien es refrigerante, y por ahí hay escasez de refrigerante, porque he perdido refrigerante y esa cañería que tenía que venir a caño lleno de líquido no lo viene, yo puedo observar que hay circulación de burbujas, por ejemplo, ahí. Y ya sé que hay escasez de fluido refrigerante. Y a su vez vienen con un pequeño papel tornasolado que se puede poner de dos colores, o amarillo o verde. Cuando está de color amarillo, significa que el fluido refrigerante está húmedo, o sea que hay partículas de agua contaminadas en el refrigerante que no debieran estar, y mediante su coloración me lo está indicando. Y si está color verde, ven que alcanzan a decir que dice dry, es como que el fluido refrigerante no tiene presencia de humedad, está seco como corresponde, ¿no? Me da una información. Y acá veo un corte, como viene se conecta este dispositivo. También no hace nada, me da una idea de qué condición tiene y observo el interior de la cañería, por decirlo de esta manera. Con este observo el nivel de líquido dentro de un gran recipiente. Esto que están viendo acá es un recibidor de líquido. Todo recibidor de líquido siempre tiene un visor de nivel. Yo voy, miro ahí y tengo una idea de qué cantidad de refrigerante hay. Si es la correcta o no la correcta para la instalación con la cual está trabajando. Y después tenemos termostatos y presostatos. Los termostatos y presostatos son dispositivos electromecánicos, ¿sí?, que lo único que hacen es conmutar un platino, un interruptor, para abrir o cerrar un circuito eléctrico. Bien, es lo único que hacen. Lo mismo que haría el flotante electromecánico, ¿sí? Ambos son exactamente iguales. La diferencia es que un termostato, ¿sí?, actúa sobre una señal de temperatura y un presostato actúa sobre una señal de presión. Son elementos de relojería, ¿bien? O sea, son resortes, brazos, pivotes y juego de fuerzas. Y en un extremo de estos mecanismos hay un platino que conmuta. Un presostato va a estar conectado mediante una cañería al interior de una parte del sistema en donde está tomando la presión que existe ahí. Esa presión se transmite por ese cañito y aparece acá en el interior de un fuelle. A mayor presión, esto se va a levantar más. A menor presión, esto va a disminuir su desplazamiento. Ven que acá hay como un diafragmita, ¿verdad? Y ese brazo actúa sobre unos brazos pivotes, pivotean en un determinado punto y también entra en juego un resorte que está en contraposición con la presión que aparece acá. Ese resorte yo lo puedo regular mediante un tornillito, un eje, que tiene acceso acá arriba de la cajita del presostato. Bien, y también tiene un segundo resorte que yo también lo puedo acceder desde una regulación que está ahí arriba de la cajita del presostato. ¿Y esto por qué es así? Porque de repente, si yo regulo el instrumento mediante la tensión de un resorte, que es muy sencillo, aparte hay una escala visual graduada acá afuera, en donde yo cuando le doy tensión al resorte, miro como referencia a qué presión lo estoy regulando, ¿verdad? Con un destornillador normalmente. ¿Esto qué estaría haciendo? Cuando se alcanza una determinada presión, el presostato conmuta un platino eléctrico. Pero si la presión
disminuye muy poquitito, vuelve a conmutar, ¿sí? Abriría y cerraría. Eso, para todo instrumento de estas características, originaría una histéresis, en donde el instrumento se vuelve loco si pasa esto. Abre, cierra, abre y cierra. Entonces, este segundo resorte que yo estoy viendo acá, lo que me permite a mí es regular un diferencial de presión para que el instrumento vuelva a conmutar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo regulo el principal para que conmute a una presión de 2 bares y yo este diferencial lo regulo para que conmute a una presión diferencial de 1 bar, este instrumento cuando llega a 2 bares abre el platino, pero no vuelve a conmutar hasta que haya un diferencial de 1 bar de vuelta. O sea, quizás vuelve a conmutar cuando cae a 1 bar absoluto de vuelta. ¿Me entienden? Y no tiene histéresis. ¿Se comprendió lo que quise decir? You are now unmuted. Bien, bien. Sí, se entendió. Y un termostato, la diferencia que tendría es exactamente lo mismo todo este instrumento, pero acá, en vez de tener un tubito, agujerear un caño, por ejemplo, y soldar ese caño al interior de la tubería para que esa presión pase, lo que tengo acá es un tubito capilar con un bulbo en la punta. Entonces yo ese bulbo lo pongo donde va a tomar temperatura y ese bulbo va a generar una presión. Va a colocar acá en ese diafragma y va a seguir siendo el mismo comentario que les acabo de decir hace un momento. Bien. Entonces, yo tengo presostatos, por ejemplo, para baja presión que viene a ser en refrigeración y en el orden de 0 bar a 7 bar de regulación. Esos son presostatos de baja presión, colocados donde va a haber evaporaciones básicamente. Y presostatos que decimos de alta presión, que normalmente tienen una aplicación en el orden de 7 o 10 bares hasta 20 y pico de bares. Obviamente esos se van a colocar en los lugares de alta presión. Bien, y acá les voy a agrandar un poquitito, porque creo que es la imagen más grande. Les voy a agrandar la posición, la foto de un presostato. Esta es una cajita plástica, yo le saco los tornillitos y me quedo con todo ese esquema de resortes y brazos de palanca a la vista. Y acá tiene un reglaje que ¿qué es lo que estaría moviendo? Estaría moviendo el resorte principal, el que está en línea acá, con esto. Y yo al moverlo veo acá una escala de presiones, en este caso acá dice bares y acá dice pulgadas, o vendría a ser PSI por decirlo así, otra escala de presión, a la cual estoy regulando el presostato para que corte. Y ahí tiene un pequeño ejecito que es el que me sirve de guía a mí para ver lo que estoy haciendo. Y acá al lado aparece otro que lo regulo con otro tornillo acá, que estaría regulando otro resorte, y dice diferencial. Y ahí yo estoy regulando la presión diferencial para que vuelva a conmutar ese presostato. ¿Se entiende? Y este sería exactamente lo mismo, pero en vez de tener una conexión para poner un cañito que me traiga presión, tiene un bulbo, el cual yo voy a extender y colocar en el lugar o en el ambiente que yo quiero censar una determinada temperatura. ¿Sí? Acá yo con este regulo presión y este lo que me estaría permitiendo regular es temperatura, en definitiva, grados centígrados. ¿Bien? ¿A qué temperatura quiero que corte? A menos 10 grados centígrados, a 10, a 0, lo regulo. Y finalmente aparecen otros presostatos también, pero estos los usamos en los compresores frigoríficos. ¿Para qué? Para proteger de que el compresor
no se me quede sin presión de aceite. La presión de aceite de un compresor obviamente está para lubricar el cigüeñal, las bielas, las bancaditas, los aros, ¿bien? Para que no se funda ese elemento mecánico. ¿Y por qué es diferencial este presostato? Porque a diferencia de un motor de un vehículo, ¿no? En donde el cárter del auto está prácticamente a presión atmosférica, tiene una bomba de engranajes en la punta del cigüeñal o movida por el cigüeñal, entonces siempre la presión de descarga de la bomba es absoluta. ¿Por qué? Porque la chupada de la bomba está a presión atmosférica. Entonces, si yo miro la presión que tiene la descarga de la bomba y me dice que es una presión de 2 bares, ¿sí? Es una presión 2 bares con respecto a la presión de succión de la bomba, que es presión atmosférica. Entonces no necesito otro instrumento para medir esa presión, más que un solo sensor o un solo elemento. Pero en el compresor frigorífico, el aceite está en el cárter, pero el cárter no está colocado a presión atmosférica, no es un sistema abierto, es un sistema cerrado. ¿Y el cárter a qué presión va a estar? A la misma presión de succión que el compresor. Y eso es variable, según las condiciones a las cuales yo esté operando el compresor. Y es un sistema cerrado, no abierto como el motor de un vehículo. Bien, por lo tanto, tengo que tener un presostato, pero con dos señales. Una señal, que ahí dice oil, aceite, que se conecta a la descarga de la bomba. Y la otra, que dice LP, es baja presión. Este cañito lo conecto a el cárter del compresor. Por ende, la presión que yo voy a regular en este instrumento es una presión positiva de lubricación. ¿Bien? Es la diferencia entre la presión medida a la descarga de la bomba y la presión que tiene el cárter. ¿Sí? Si el cárter tiene 2 bares de presión y la bomba me levanta 2 bares de presión y yo pongo un manómetro a la salida de la bomba, ese manómetro me va a decir 4 bares de presión. Pero la presión real de lubricación vendrían a ser 2. La presión de descarga de la bomba con respecto a qué presión está succionando la bomba. Es la presión positiva. Y esto nosotros lo utilizamos conectado en el compresor para protegernos y que no se me vaya a pasar o a quedar sin presión de lubricación. ¿Bien? Es un presostato de protección. Obviamente, todo esto que estamos comentando y hablando hasta ahora son todos elementos eléctricos y mecánicos, ¿bien? Pero para los termostatos y los presostatos, que son electromecánicos, obviamente tenemos sus símil electrónicos, en cuyo caso, para medir temperaturas, ¿bien? Y tuviese un termostato, obviamente que también tengo mis lectores electrónicos de temperatura, mis termostatos electrónicos que van a trabajar con una sonda de temperatura. Bien, estas sondas normalmente son PT1000 o PT100, bien, que me dan una señal de miliamper a un termostato electrónico con un display digital. Yo puedo tener un termostato electrónico con lectura digital, o sea, corta y abre a un seteo que gradúo mediante el display, pero a su vez estos instrumentos también pueden tener un micro PLC y con esa lectura de temperatura y algún programa asociado, hacer un programa más complejo de trabajo. ¿Bien? O para presión, voy a trabajar con un transductor de presión. Lo mismo, este transductor de presión me va a dar una señal, normalmente 420 mA, acompañando a su compañero, a su caja, que tiene, o puede tener o no,
un pequeño PLC, ¿verdad? O sea, puede ser tanto para medir la presión, abrir o cerrar, o puede tener un programa incorporado, cargado, o la posibilidad de cargarle un programa, porque vienen acompañados por un micro PLC, y tener una sola señal de entrada de este traductor de presión, pero tener varias micro relés de salida en función de un programa que armo, ¿no? Para dar respuesta o automatizar otros elementos en función de esa señal de entrada o de esa señal de temperatura, de presión o de temperatura que yo esté tomando. ¿Bien? Esto es lo que más usamos hoy en día. Y acá, finalmente, una pequeña simbología para representar cuando hacemos algún diagrama unifilar, algún diagrama esquemático, ¿no? Algún dibujito de líneas, para simbolizar lo que son estos elementos que estoy mencionando. Una válvula de paso, una electroválvula con filtro, una válvula de retención, una válvula de expansión mecánica, una válvula termostática de expansión, válvula flotadora, en fin, esquemitas que dibujados en línea me permiten interpretar rápidamente cómo sería la instalación frigorífica que yo estoy observando. ¿Bien? Y acá tenemos nuestra querida válvula reguladora de presión de evaporación, con los puertos S1 y S2 y con su puerto P. Y en función del dibujito que haga en S1, en S2 o en P, estaré representando qué comando estoy colocando ahí en la válvula principal, que el esquema es este. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? You are now unmuted. Bien, You are acá, now no. muted. Acá lo que hicimos hasta ahora es comentar algunos elementos que utilizamos normalmente siempre en las instalaciones frigoríficas. Y de estos que yo les mencioné, utilizamos montones por todos lados para hacer determinadas cosas que no son convenientes para que trabaje el sistema frigorífico. Bien, esto fue lo que fue, esto fue lo que fue. Esto es lo que estuvimos viendo en toda esta unidad. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de otra unidad que habla sobre enfriadores de aire. Previo a eso, vamos a hacer una pausa, son 7:25, vamos a tomarnos nuestros 15 minutos mínimo de descanso y vamos